Saludos, videotutorial número 45 del curso de programación en ActionScript. Seguimos viendo los arrays y empezamos viendo cómo podemos añadir nuevos elementos dentro de un array que ya tengamos creado. Podemos añadir nuevos elementos a un array especificando un valor para un nuevo elemento, incrementando la propiedad length del array o usando una de las funciones integradas o internas de array. Veremos cada uno de estos tres tipos en detalle. El modo más sencillo de añadir un nuevo elemento para un array existente es mediante el uso del índice específico y simplemente asignándole un valor a ese elemento. Vamos a verlo en una práctica, es muy sencillo y no tiene ningún problema de comprensión. Simplemente crea un array por cualquiera de los dos sistemas, literal o mediante el uso del constructor array, y asígnale tres valores. Posteriormente añade un cuarto valor indicando el índice entre corchetes, por lo tanto simplemente añadiendo un nuevo elemento e indicándole el índice que va a ocupar. Posteriormente hace un trace para comprobar que ese valor ha sido incorporado al array. Lo hacemos entonces, creamos primero un array, vamos a llamarle mi lista por ejemplo, y incluimos tres elementos, vamos a poner por ejemplo nombres de frutas, manzanas, naranjas, peras. Por tanto, ahora lo que queremos es añadir un cuarto elemento dentro del array mi lista. Para ello, lo que tenemos que hacer es poner primero el nombre del array, mi lista, y ahora indicar el índice donde queremos que se sitúe el nuevo elemento. Como vemos aquí, recuerda 0, 1, 2, por lo tanto el cuarto elemento es el 3. Y ahora simplemente indicamos el valor, cualquier lo que queramos poner. Vamos a poner que estemos mandarinas, por ejemplo. Si ahora hacemos un trace a mi lista 3, podemos comprobar si se ha añadido al array y existe ese cuarto elemento de mi lista que tiene que ser mandarinas. Lo probamos, control probar película, y vemos cómo nos devuelve mandarinas, que es un nuevo elemento que hemos añadido al array de la forma más directa y también en la mayor parte de las ocasiones sencilla, aunque no siempre la podamos utilizar. Por eso existen otros sistemas. Lo primero a recordar, incluso dentro de este tipo que vimos ahora, es que el nuevo elemento no necesita estar colocado inmediatamente después del último elemento del viejo array. Si colocamos el nuevo elemento más de un elemento detrás del final del array, ActionScript automáticamente crea los elementos indefinidos para los índices intermedios. Podemos probarlo con este ejemplo. Hazlo sobre el mismo y crea ahora un nuevo valor para introducir en el array lista o mi lista, y en este caso ponle como índice 45. Posteriormente haz un trace a 45 a ver si te devuelve el valor, y haz un trace a 12 a ver qué devuelve, en este caso tiene que ser undefined. Decíamos entonces crear un nuevo valor. Bueno, vamos a borrar primero este trace, que ahora aquí no hace nada, y creamos para mi lista y como índice 45, que será el elemento 46, y le damos como nombre, pues por ejemplo, pues cerezas. Y ahora decíamos hacer primero un trace a mi lista 45 a ver si realmente localiza este elemento. Lo probamos, control probar película, y vemos cómo nos devuelve cerezas, que es el que está en el índice 45. Si hacemos un trace mi lista cualquiera de los números intermedios,
entre 3 y 45, vamos a poner por ejemplo 14. Quitamos este, control, probar película, y vemos cómo nos devuelve undefined. Está creado el espacio, pero sin embargo no tiene ningún valor y por lo tanto nos devuelve undefined. Un segundo medio para añadir nuevos elementos a un array es mediante la propiedad len. Podemos extender un array sin asignarle valores a los nuevos elementos. Simplemente incrementando esa propiedad len, ActionScript añadirá los elementos necesarios para alcanzar ese tamaño. Vamos de nuevo a verlo con una práctica, que es la forma más sencilla de poder verlo. Crea un array y asígnale 3 valores. De nuevo hazlo por el sistema que quieras. A estas alturas ya tienes que saber perfectamente cómo hacerlo. Y posteriormente añade 47 elementos vacíos al array, utilizando para ello, bueno, en este caso este es el nombre del array myColors, podríamos utilizar cualquier otro, y la propiedad length. Creamos entonces una variable, vamos a llamarle mis colores, por ejemplo, y vamos a incluirle 3 elementos, 3 colores cualquiera. Si ahora hacemos un trace a mis colores con la propiedad length, nos devolverá el tamaño que tienen en estos momentos, length, que es 3. Probamos, control por la película, y vemos cómo nos devuelve 3. Pero, como decíamos, podemos utilizar esta misma propiedad length para aumentar el tamaño del array sin añadir valores a esos nuevos elementos que incluimos. Para ello, lo único que tenemos que hacer es asignarle un nuevo tamaño, mis colores length, y el tamaño que queramos darle. El que fuera vamos a poner 50, podríamos poner cualquier otro número. Si ahora hacemos un trace a mis colores length, que antes nos daba 3, ahora nos dará el nuevo valor sin haber añadido el nuevo tamaño, sin haber añadido ningún valor. Control, probar película, y vemos cómo nos devuelve 50. Podemos usar este sistema de aumento del tamaño o modificación del tamaño de un array para crear un número de elementos vacíos que posteriormente pueden contener cualquier tipo de datos que esperamos que se acumule. Por ejemplo, puede usarse para controlar las puntuaciones en test de estudiantes que se irán añadiendo posteriormente. También, como indicábamos antes, podemos usar métodos array para añadir nuevos elementos. Como veremos en videotutoriales posteriores, un método es una función que opera en un objeto. Vamos a ver, por lo tanto, los métodos array que nos permiten añadir nuevos elementos a un array, que son el método push, el método unshift, el método splice y el método concat. Empezamos por el método push, que lo que hace es añadir uno o más elementos al final de un array. Por lo tanto, se añaden automáticamente los últimos datos después del último elemento numerado del array, por lo que no tenemos que preocuparnos por el número de elementos que ya existen. El método push puede también añadir múltiples elementos a un array de una vez. Para invocar push en un array usaremos, aquí lo vemos la sintaxis, el nombre del array, el operador punto, dot, la palabra clave push y entre paréntesis el elemento o los elementos que queramos añadir. Como decíamos, estos elementos se añadirán después del último elemento que hasta entonces tuviera el array. Observa, esta es la sintaxis bien escrita. Nombre array, el nombre que sea,
sin ningún tipo de operador, punto, la palabra clave push, y posteriormente entre paréntesis los distintos elementos que queramos incluir. Vamos a verlo como siempre en varias prácticas, que es el mejor sistema para aprender algo muy sencillo. De nuevo, entonces la primera práctica empieza por crear un array con 2 elementos y posteriormente añádele un nuevo elemento al final con el método push, y después vuelve a añadirle otros 2 elementos más también con el método push. Creamos entonces un array, por ejemplo creamos ciudades, e incluimos en el array los 2 elementos. Y ahora decíamos primero añadir un nuevo elemento utilizando el método push, por lo tanto que nos va a añadir al final el nombre de array, ciudades, el operador punto, y ahora método push, y entre paréntesis, recuerda, en este caso un único elemento, vamos a poner por ejemplo pues Valencia. Si ahora hacemos un trace a ciudades 2, comprobamos si se ha añadido al final de el array ciudades Valencia o no. Probamos control, probar película, y vemos cómo nos devuelve Valencia, que ya forma parte del array ciudades introducido con el método push al final, índice 0, 1 y el nuevo índice 2, aunque no se lo señalamos, ya que en este caso da igual el número de elementos que tenga, con push lo situará siempre al final. También, como indicábamos, no tiene por qué ser solo uno los elementos que añadamos con el método push. Podemos ahora de nuevo ciudades push e introducir 2 nuevas ciudades, Zaragoza y Ferrol, por ejemplo. Si ahora hacemos un trace a ciudades length, por ejemplo, para ver el tamaño que tiene, nos tiene que devolver 5, que son el número de elementos que hemos introducido. Bueno, perdonar, control. Bueno, aquí lo vemos también. Tienen depuración en vez de control por película, y vemos cómo nos devuelve 5. Por lo tanto, se han añadido también Zaragoza y Ferrol como elementos del array al final. Si quisiéramos hacerlo de otra manera, ciudades, por ejemplo 4, en este caso nos devolverá Ferrol, que es la última de las ciudades que añadimos. Control por película, y vemos cómo nos devuelve Ferrol. El método push también podemos utilizarlo para que nos devuelva el nuevo tamaño del array actualizado. Podemos hacer al mismo tiempo que aumentamos su tamaño, incluyendo los nuevos elementos, podemos hacer también un trace para que nos devuelva el nuevo length, el nuevo tamaño. Lo vemos en este ejemplo. Crea un array con 3 elementos y hace un trace a nombre array push y 2836 para ver si nos devuelve el tamaño antiguo o el nuevo después de haber añadido estos 2 elementos. Creamos por tanto un nuevo array, vamos a llamarlo por ejemplo lista, y le damos como valores pues números. Y ahora, como decíamos, hacemos un trace para que nos devuelva al mismo tiempo que el valor, aumentar también el número de elementos que tiene. Lo hacemos por lo tanto lista punto, ponemos un push y 2 elementos nuevos, por ejemplo 23, 69. Tenemos que añadir aquí
nueva paréntesis cerrar, porque uno es el de trace y otro es el de los dos nuevos valores que añadimos al array. Probamos control por la película y vemos cómo nos devuelve 5, que es el número de elementos que lo forman el array list. Para ver que no solo aumenta en el número de elementos, sino que también incorpora los valores, podemos hacer un trace a lista 4, que es el último de los valores, y nos tiene que devolver el último, que es en este caso 69. Ahora devolverá tanto 5, que es el número, como 69, que es el que le pedimos. Control por la película y aquí tenemos los dos valores exactamente. Observa cómo los elementos que añadimos a un array pueden ser cualquier tipo de expresión. Vamos a verlo, por ejemplo, añadiéndole dos variables y viendo cómo lo que nos recupera no es el nombre de la variable, sino el valor que tenga la variable. Para el vídeo, como siempre, ya crea estas dos variables y posteriormente crea un array y utiliza el método push para incluir las dos variables y hace un trace para ver el contenido del array después de haber incluido las variables. Observa cómo los elementos añadidos a un array pueden ser cualquier tipo de expresión. La expresión será resuelta antes de ser añadida dentro del array. Lo vemos en este ejemplo, en el que vamos a introducir en el array dos variables y veremos cómo no nos devuelve el nombre de la variable, sino el valor que esa variable tenga asignado. Para el vídeo ya hace esta actividad, crea las dos variables, darles un valor a cada una de ellas, posteriormente crea un array y con el método push incluye en ese array estas dos variables y utiliza un trace para ver el contenido del array. Creamos entonces una variable, le llamamos temperatura y le damos cualquier valor, 22 por ejemplo. Y creamos otra variable a la que llamamos cielo y ponemos, por ejemplo, soleado. Vamos a crear ahora un nuevo array con el constructor array. Le damos variable tiempo actual igual a new array. De este modo tenemos creado un nuevo array vacío, sin ningún elemento, pero ya existente. Y ahora decíamos, vamos a utilizar el método push para introducir en este array tiempo actual las dos variables, temperatura . Lo que decíamos es que ahora si hacemos un trace al array tiempo actual, nos va a devolver como elementos de tiempo actual los valores de las variables y no los nombres de las variables. Es una forma de ver cómo podemos utilizar como elementos del array, y por lo tanto podemos introducir un array mediante el uso de los métodos como push, en este caso, cualquier tipo de expresión válida, en este caso nombre de variables que nos devuelve su valor. Lo probamos, control, probar película, y vemos cómo nos devuelve 22 y soleado, que es el valor de las variables y no el nombre de las variables que introducimos. Seguimos y decíamos que el segundo método, el método unshift, en gran medida es muy similar al método push, pero se añaden uno o más elementos al inicio del array en vez de al final, como ocurría con push, adelantándose a todos los elementos existentes posteriores. De este modo, si lo hacemos, los índices que ya existían se incrementarán para acomodarse el valor de sus índices al de los nuevos elementos. La sintaxis de unshift, como podemos ver aquí, es similar a la que siguen todos este tipo de métodos array. Nombre del array, el operador punto, dot, la palabra clave, unshift, y entre paréntesis los elementos que queramos incorporar en el array y que serán puestos al principio del array y por el orden en el que los situemos dentro de los paréntesis. De nuevo, creo que prácticamente no tiene nada que entender, pero de todos modos vamos a hacer una práctica para verlo. Crea un nuevo array
utiliza el método constructor y dale como nombre al array versiones flash. Posteriormente crea un elemento para el array para el índice 0 con un valor de 6. Puedes hacerlo con el método literal, como vimos, para introducir nuevos elementos en un array. Y después incluye un nuevo elemento con un valor de 5 con el método unshift. Recuerda que por lo tanto se tiene que poner delante de 6 y tiene que cambiar el índice de 6 también para acomodarlo, pasará de ser índice 0 a ser índice 1. Esto sin que tú indiques para nada ningún cambio en eso, simplemente utilizando el método shift para introducir 5. Y posteriormente haz lo mismo para introducir 3 nuevos elementos también con un shift, 2, 3, 4, que se situarán también al principio del array. Una vez terminado, haz un trace al array para ver el contenido. No hay ni que decirlo, pero este primer elemento podría también introducirse con el método unshift, igual que puedes crear el array por el método literal también, no tiene por qué ser con la función constructor. Simplemente practica con el método unshift, que es la función que tiene esta práctica. Entonces decíamos, en primer lugar, vamos a crear un nuevo array, al que llamamos versiones flash, utilizando la función constructor. Y ahora decíamos primero, utilizando el método literal, introducimos un valor a este array de momento vacío, flash, en el índice 0, y le damos un valor de 6. Aunque en este momento flash ya va por 7, podemos poner 7 también. Y ahora, para empezar, vamos a utilizar el método array unshift para introducir un valor. Entonces, la sintaxis, en primer lugar, el nombre del array, versiones flash, el operador punto y el método unshift en este caso, que recuerda que lo que hace es introducir el valor o los valores que ahora pongamos entre paréntesis, en este caso va a ser 1, el 5, al principio del array. Por lo tanto, a partir de ahora, el array versiones flash tiene dos elementos, uno con índice 0, el primero que es 5, y otro con índice 1, que por lo tanto cambia, el segundo que es 6. Si ahora hacemos un trace a el array versiones flash, veremos cómo nos tiene que devolver estos dos elementos y por el orden que indicamos, 5, 6, control probar película. Y vemos cómo aparecen 5 y 6 como valores que forman el array versiones flash, y por lo tanto como se ha introducido 5 delante y ha cambiado el índice para los otros elementos, en este caso para 6. Probamos introduciendo nuevos elementos, versiones flash, unshift, vamos a introducir 3, 4, vamos a introducir en este caso 2 nuevos elementos, bueno, vamos a introducir 3, vamos a introducir también 2, 3, 4. Y ahora de nuevo vamos a hacer un trace y veremos cómo ahora el array versiones flash está formado por 5 elementos y por el orden que aquí indicamos 2, 3, 4, los nuevos que introducimos por lo tanto se ponen delante, 5, 6. Probamos control probar película y vemos exactamente cómo el método unshift añade siempre delante los nuevos valores de los elementos y hace que el resto cambie para acomodar su índice a el nuevo número de valores que tenga el array. El tercero de los métodos array que indicábamos es el método splice. Método splice que permite añadir o también remover elementos de un array, pero sirve para añadir o remover elementos en cualquier lugar, en cualquier posición del array. Por eso se usa sobre todo para eliminar o poner elementos en lugares concretos dentro del array que no sean al principio o al final.
Cuando usamos el método splice para insertar elementos dentro, en el medio de un array, los posteriores elementos son renumerados para acomodarse al nuevo número de elementos que tiene ese array. Lo mismo ocurre si lo utilizamos para borrar elementos de un array y el resto tiene que renumerarse para cerrar el hueco creado. También podemos utilizar al mismo tiempo en una única invocación el método splice para añadir y para borrar elementos del array, que no tiene por qué ser el mismo número de elementos añadidos y borrados, pero se puede hacer a la vez. Aquí vemos la sintaxis donde se puede entender mejor cómo podemos hacer esto con el método splice. Como vemos, sigue guardando similitudes con la sintaxis de los métodos que vimos hasta ahora. Empieza con el nombre del array, el operador punto y posteriormente la palabra clave del método, en este caso splice. Y ahora entre paréntesis, pero antes de poner los elementos que se van a añadir, tenemos que poner el índice inicial y la cantidad a borrar. El índice inicial que indica el lugar, el índice a partir del cual se va a iniciar la eliminación o inserción de elementos. Por lo tanto, nos indica el lugar, que no tiene que ser ni al principio ni al final. Podemos poner como índice inicial 2, 3 y a partir de ese índice es donde empieza a colocar o borrar elementos. La cantidad a borrar, este es un argumento opcional que podemos indicar con los elementos que deben de ser eliminados. Si lo hacemos, elimina también el índice inicial y todos los siguientes, el número, que también puede ser cualquier número, y a partir de aquí borraría, pues si ponemos 3, el índice inicial y 2 más. Y después de la coma indicamos los elementos que queremos que se añadan siempre a partir del índice inicial o a partir del último que borre. A partir de ahí será cuando empiece a colocar los nuevos elementos. Vamos de nuevo a practicar, que es el mejor modo de entender esto, que es bastante más sencillo de lo que puede parecer de entrada. Para como siempre el vídeo, intenta hacerlo. Vamos a hacer con este array, vamos a crear un array llamado meses y de entrada vamos a introducir tanto meses como días, y lo que vamos a hacer después es ir borrando los días e incluyendo meses. Entonces vete haciendo las prácticas, empieza utilizando splice solo para borrar. En este caso vemos cómo hacer para borrar, vamos a borrar viernes. Posteriormente utiliza splice para añadir febrero y marzo, antes justo de abril, por lo tanto entre enero y abril. Y posteriormente utiliza splice para eliminar domingo y lunes y para añadir junio. Aquí, como ves, en el primero solo borramos, en el segundo solo añadimos y en el tercero tanto borramos como añadimos. Veremos después la otra práctica. De momento para el vídeo y haz esta primera, que ya tienes que entender perfectamente. Vamos a empezar entonces por crear el nuevo array, que como dijimos se llama meses, y vamos a utilizar este otro sistema que recuerda que también es válido, new array, y ahora entre paréntesis los elementos que queramos introducir en el array son string, por lo tanto siempre entre paréntesis, y decimos enero, viernes, abril, domingo, lunes y julio. Entonces decíamos en primer lugar que vamos a empezar por borrar el elemento del array viernes. Entonces para hacerlo tenemos que utilizar el método splice, nombre de array para empezar, meses, el operador punto, el método array splice, y ahora entre paréntesis indicamos en primer lugar el índice 1 y la cantidad a borrar, que también es 1. Recuerda que esto es para que lo haga a partir de 1, y en este caso queremos que borre solo un elemento, va a ser justo este solo, 1 también. Como no vamos a añadir ningún elemento, simplemente ponemos esto. Con esto hemos eliminado el elemento viernes. Si ahora hacemos un trace a meses, veremos cómo nos devuelve enero, abril, domingo, lunes y julio, que son los que tenemos de momento. Control, probar película, y vemos enero, abril, domingo, lunes y julio. En segundo lugar, decíamos que vamos a utilizar de nuevo el método splice para introducir en este caso dos nuevos elementos
febrero y marzo. Queremos hacerlo después de enero y antes de abril. Por lo tanto, tenemos que indicar en primer lugar como el punto a partir del cual tiene que introducir el 1. Deja 0 enero y en el 1 es donde va a empezar a introducir. Número de elementos que va a cortar, ninguno, por lo tanto ponemos 0 aquí. Y ahora indicamos los elementos, nombres de elementos que queremos introducir, y los va a introducir a partir de el índice 1, va a introducir estos nuevos elementos, que en este caso son febrero y marzo. De este modo, ahora nos queda el array meses con enero, febrero, marzo, abril, domingo, lunes, julio. Hacemos un trace, meses, y ahí tenemos enero, febrero, marzo, abril, domingo, lunes, julio. Desde el principio hay una diferencia en el array que escribimos y en el que estaba en el ejemplo. Si observas aquí no incluimos mayo, pero eso ahora a partir de lo que hicimos es muy sencillo para introducir mayo, pero recuerda que ahora para introducir mayo tenemos que hacerlo con los valores de índice del array después de las modificaciones que introducimos aquí, no con el valor de aquí, si no nos daría error ya que el array ya no es este. Hacemos trace a meses y donde queremos introducirlo, que es después de abril, por lo tanto aquí, y observáis 0, 1, 2, 3, por lo tanto el índice en el que queremos introducirlo es 4. Hacemos entonces meses splice y ahora como índice 4, como número a borrar 0, ya que ahora no podemos borrar ninguno, e introducir uno nuevo que es mayo. Hecho esto, y ahora hacemos un trace a meses de nuevo, vemos cómo nos ha introducido mayo después de abril y ha dejado el resto igual. Decimos ahora por último que vamos a utilizar el método splice tanto para eliminar elementos del array como para introducirlos. De nuevo, recuerda que tenemos que partir de la situación en la que se encuentra el array en este momento, no en el que teníamos aquí al principio y que ya hemos modificado. En este caso lo que queremos es borrar estos dos elementos que aún se mantienen, domingo y lunes, y añadir un nuevo mes que es junio. Pero recuerda que ahora, antes de domingo y lunes, tenemos enero, febrero, marzo, abril y mayo. Por lo tanto, enero 0, febrero 1, marzo 2, abril 3, mayo 4. Por lo tanto, tenemos que hacerlo a partir de 5 y queremos eliminar 2. Recuerda que cuando ponemos el número de índice y eliminar, elimina también ese elemento que se encuentra en ese número. En este caso el 5, 2 eliminará domingo y lunes. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es escribir el nombre del array, el método array splice, y ahora en primer lugar el índice a partir del cual queremos que el splice actúe, que es el índice 5, y ahora queremos que borre 2 de los elementos y queremos que nos añada un elemento que es junio. De este modo, del array que teníamos al principio con estos elementos pasamos ahora a tener un array que tenga todos los meses de enero a julio. Probamos con un trace meses, control probar película, y ahí tenemos los meses todos situados. Otra útil característica de Splice es que nos devuelve un array de los elementos eliminados. De este modo puede ser usado para extraer una serie de elementos de un array y crear, por ejemplo, un array nuevo. Hazlo con esta práctica, intenta hacerlo, vamos a hacerlo ahora también con alguna modificación, pero para ver el resultado, tanto creando un nuevo array como viendo lo que sigue conteniendo el array original. Vamos a crear entonces un nuevo array, vamos a llamarle mi lista, por ejemplo, y vamos a darle como valores, mejor vamos a poner strings para que no haya confusión después cuando usamos el índice y el número de valores a cortar. Si ponemos números podría confundirse. Vamos a poner entonces, por ejemplo, 4 strings con letras.
Y decíamos que cuando utilizamos el método splice, esto nos devuelve un array con los elementos eliminados. Por lo tanto, podemos utilizarlo para crear un nuevo array con elementos que extraemos de mi lista. Podemos hacerlo. Vamos a crear una nueva variable, por ejemplo, llamamos otra lista y la hacemos igual a mi lista splice y ahora a cualquiera de los elementos que tengamos. En este caso, por ejemplo, B y C. Por lo tanto, tendríamos que poner que sea a partir de 1 y que corte 2. De este modo, ahora, si hacemos un trace a otra lista, tendremos creado un array nuevo que esté formado por los elementos B y C. Lo probamos, control probar película, y vemos como aparece efectivamente B y C como los elementos del nuevo array que acabamos de crear con el método splice. Del mismo modo, si ahora hacemos un trace a mi lista, nos aparecerá con los elementos A y D, ya que ha eliminado los otros dos con splice. Probamos, control, probar película, nos aparecerán los dos. Vamos a quitar este para que no aparezca. Control, probar película, y vemos como aparecen A y D, que son ahora los elementos que forman splice, y que sería 1, A tendría el índice 0 y D el índice 1. Si hacemos mi lista 1, vemos como nos devuelve D, que con el método splice cambió también su índice al cambiar el número de elementos que tiene ese array. Dentro de los 4 métodos array que indicábamos al principio, queda por ver el método concat. Método concat que hace lo mismo que el método push, añade elementos al final de un array. La diferencia que presenta respecto al método push es que concat no modifica el array original, sino lo que hace es crear un nuevo array con los elementos que tenía el array original más los que le indicamos ahora que añada al final del array. Por eso normalmente suele utilizarse para crear una variable nueva que contenga el nuevo array. Aquí vemos la sintaxis para el método concat, la hemos modificado un poco para que quede más clara. Tenemos que escribir el nombre del array original, de nuevo el operador punto, la palabra clave concat y entre paréntesis los distintos elementos que queremos añadir al final de este array. Pero recuerda que lo que va a hacer no modifica el array original, sino que lo que hace es crear un nuevo array con los elementos de este array más los que le añadamos ahora. Por eso normalmente siempre se va a hacer coincidir este nuevo array con una nueva variable con valores que posteriormente podemos guardar. Recuerda, por tanto, antes de pasar a las prácticas, que el array original se mantiene invariable. Va a ser igual antes de llamar al método concat que después de haberlo llamado. Vamos a verlo de nuevo en prácticas, con lo que quedará perfectamente claro. Empezamos creando un array, llamamos por ejemplo lista 1 y ponemos varios elementos. Y posteriormente vamos a crear un nuevo array, al que llamamos lista 2, usando como array original array 1 y el método concat. Para el vídeo intenta hacerlo, después veremos el otro ejemplo. Empezamos por lo tanto por crear un nuevo array y se lo asignamos a una variable lista 1 igual a new array. Recuerda que ahora en este caso tenemos que hacer entre paréntesis y vamos a darle valores, por ejemplo 11, 12 y 13. En este caso numérico es más rápido y nos vale perfectamente. Y decíamos ahora crear una segunda variable a la que llamamos lista 2 y que vamos a hacer igual a la lista 1 el operador punto concat y añadimos otros elementos que van a ponerse al final del array lista 1. Vamos a ver por ejemplo 14 y 15. Recuerda por tanto que lo que hemos hecho en este caso es crear un nuevo array que contenga los valores de lista 1 más los que le añadimos con el método concat. Hacemos un trace a lista 2, vemos que nos devuelve 11, 12, 13, 14 y 15.
Sin embargo, si hacemos un trace a lista 1, vemos cómo se mantiene el array original sin ningún cambio con los valores 11, 12 y 13. Probamos control por la película y vemos cómo sigue siendo 11, 12 y 13. Vamos por último a ver otro ejemplo en el cual utilizamos el método concat para unir dos arrays. Crea un array, llámale por ejemplo invitados con varios elementos y otro llamado registrados con varios elementos. Y crea un tercer array todos en que usando el método concat unas los valores de los dos arrays, que recuerda que se mantendrán los dos inalterables. Crearemos un nuevo array y mantendrá los dos arrays que utilizamos para crearlo mediante el método concat sin modificaciones. Lo vemos entonces, creamos un array al que vamos a llamar invitados. Y le damos distintos valores, por ejemplo Pedro y Juan. Y otra variable a la que llamamos registrados. Recuerda que practicamos también al mismo tiempo con los distintos métodos para crear arrays, a los que es muy importante habituarse. María Blanca. Creamos ahora otra variable llamada todos y la vamos a hacer igual como decíamos a estas dos arrays invitados, y ahora utilizamos el método, por lo tanto siempre con el operador punto concat, y entre paréntesis indicamos como lo que tiene que añadir va a ser en este caso registrados. Si ahora hacemos un trace a todos, control por la película, vemos cómo nos devuelve los valores de los dos arrays invitados y registrados. Sin embargo, si hiciéramos un trace a cualquiera de los otros dos arrays, por ejemplo invitados, veremos cómo se mantiene original, no se ha modificado para nada. Control por la película, vemos cómo sigue siendo Pedro y Juan, como antes. Lo mismo si lo hiciéramos a registrados, sigue siendo María y Blanca. Hasta aquí el videotutorial número 45. Seguiremos en el próximo, ya acercándonos al final de los arrays, y empezaremos viendo cómo eliminar elementos de un array también con distintos métodos.